Una buena historia, mi historia, tu historia, nuestra historia. Como soy una constante aprendiz y alumna permanente de la vida, he aprendido a siempre compartir lo que sé. Con la serie Saber Levantarse, estoy compartiendo historias de vida y así transmitir enseñanzas al alma y corazón. Enseñanzas que comparto gracias a los diferentes protagonistas que, con sus historias de vida, me transmiten esa fuerza y actitud de cómo han aprendido a saber levantarse y a tomar conciencia de lo importante de amarse a uno mismo antes que a cualquier otro personaje que pueda estar cerca. Evito una vida por conveniencia, porque vivir en mentira es peor. Hoy tengo el gran gusto de tener en esta nueva charla de la serie Saber Levantarse a un ejemplo de cómo la vida da oportunidades y esas oportunidades se agarran y se aprovechan para poder salir adelante, para educarse, para aprender, para no quedarse mediocre. Es un ejemplo vivo de que si se quiere, se puede, por muy de bajos recursos que uno haya nacido. Así que después de esta introducción corta de la serie Saber Levantarse, donde lo que queremos es inspirar, dar testimonios de personas que han caído y se han sabido levantar. No importa si es enfermedad, trabajo, algún problema, nacimiento con alguna deficiencia física, un problema físico en el camino, una amputación de pierna, como nos ha pasado y como he dejado testimonio de ellos en esta serie Saber Levantarse de Mayra Gabriel Oficial. Seguimos adelante y hoy tengo el gran gusto de presentar a Sergio Hernández, quien nos va a contar su historia, sus raíces, su educación y que usted le va a interesar oír. Bueno, como les estaba contando, hoy mi invitado es alguien muy especial, alguien al que va a ser ejemplo e inspiración de niños, de adolescentes, para el que quiere soñar y que se dé cuenta que con trabajo y entrega con excelencia se puede lograr y realizar todos esos sueños que uno tiene. Tengo el gran honor de presentar a Sergio Hernández en esta serie Saber Levantarse. Sergio, buenas tardes. Gracias, Sergio, por aceptar ser mi invitado en esta serie, Saber Levantarse. Bienvenido y muchas gracias a lo que nos ha costado bastante lograr tener este momento tan enriquecedor para mí y para muchos oír de su testimonio. Muchísimas gracias, Mayra. El privilegio es mío. Créame que conozco bastante porque yo soy seguidor de las personas de éxito de este país. Así que aquí estamos. Creo que pega muy bien saber levantarse, que es lo que a mí me ha tocado una y otra vez. Por eso vamos a hablar hoy de esos testimonios, de esas experiencias suyas. Y yo empiezo con su libro que usted escribió y que publicó, De la pobreza al poder, donde en una parte usted se presenta como el niño pobre, hijo de una costurera y un chofer de camioneta, y por el que nadie daba un centavo por su sombrío futuro. Contra todo pronóstico, se había convertido en un profesional y de la nada pasó a ser uno de los privilegiados guatemaltecos que garantizan su futuro gracias al estudio superior de la universidad pagada por el pueblo. ¿Qué me puede decir de ese párrafo tan bonito, tan interesante que usted puso? ¿Por qué es importante la educación? Gracias, Mayra. La verdad es que yo puedo darle el testimonio de que
Yo no nací en el suelo de Guatemala, creo que nací en el subsuelo de Guatemala, dadas las sombrías, como lo puse en mi libro, las condiciones en las que de mi nacimiento. Eh, un apellido, como he dicho, sin ningún tipo de pedigrí, en absoluto. Mi apellido es Hernández, y creo que el segundo o tercer apellido más corriente en el mundo. Pero, sin embargo, yo tenía fijo desde niño tenía fijo en mi corazón y en mi mente, precisamente salir de ese estatus. Sergio, usted nació por medio de una comadrona el 30 de enero de 1955 y usted escribe en la misma cama donde fue engendrado. ¿Qué quiere decir? Pues que su mamá creía en los partos naturales. Quiere decir que usted nació, como usted expresa en su libro, en una covacha con tierra, de suelo de tierra, donde cuando llovía tenían que subirse a sillas a lo que encontraran porque el agua corría ahí en el suelo, pues prácticamente. Eso dice mucho de su nacimiento, digamos, de sus raíces, de ser el tercer hijo de 6 que fueron al final. Y cuando sus hermanas mayores van a la escuela, ustedes tienen el privilegio, más usted verá, que usted era un niño de 6 años, donde puede un ser humano, una maestra que usted quiso mucho, Elcita Valenzuela. ¿Qué, qué recuerdos tiene de ella? ¿Qué vio en usted ella? Usted fuera de cámaras me contaba que a usted no le gustaba estudiar, pero una cosa es, no le gustaba estudiar, pero le gustaba aprender, o tampoco le interesaba aprender. Ha de haber sido muy inquieto. ¿Qué me dice de esa etapa? Esta bendita mujer prácticamente me adoptó, me amó desde el principio, me consintió demasiado porque yo era realmente haragán, no me gustaba, no quería estudiar. Como le decía, mis inquietudes eran otras cosas. Yo quería que mi mamá sufriera menos trabajando, y eso me hizo. De hecho, yo empecé a trabajar a los 8 años de edad, como también lo escribí en mi libro, vendiendo ropa en la terminal con un salvadoreño que puso su pequeña fábrica enfrente de la colonia donde vivíamos. Y, y realmente era un poco complicado ver a un niño levantarse a las 3 de la mañana, eh, con una caja, con el dueño también se iba con su gran caja, yo con una caja más pequeña a vender ropa a la terminal, suéteres específicamente. Y eso a mí ya me dio un poquito más de tranquilidad porque yo ya llevaba sustento aún a los 8 años, cuando yo tendría que estar. Entonces, afortunadamente, esas madrugadas me permitían estar en tiempo específico para seguir, para satisfacer a mi mamá y a la maestra que me cuidaban tanto, y seguir llevando con algún grado de tranquilidad lo que era mi primaria. Entonces, por eso ¿Cómo yo era le la digo, escuela? La, perdón. la escuela, ¿cómo se llamaba? Gabriel Arriola Porres. De hecho, existe todavía la escuelita ahí en la colonia Castillo Lara, en la zona 7, todavía existe. Y pues esa mujer que el año pasado tuve el privilegio de enterrar juntamente con su hijo menor, que es el único que subsiste de los dos hermanos ellos. ¿Eran de la misma edad ustedes dos? Exactamente de la misma edad, el grande, el que murió en Texas. Pero yo seguí muy de cerca esa familia, nunca la abandoné. Ella estuvo siempre en lo que es sucesivo después fue una serie de éxitos que en un momento determinado, porque increíblemente, cuando yo eh, terminé mi tercero básico con mucha deficiencia de conocimiento y de estudio, increíblemente en el bachillerato me despertó tal apetito, pero tal apetito por estudiar, que es increíble, pero yo tengo 68 años en este momento.
y como usted lo pudo ver en mi currículum respectivo, tengo 3 maestrías, tengo un doctorado en banca y no he dejado de estudiar. Y de hecho ahorita me alegan mis hijos, dice papá, descansa un poco, ya no sigas en tu ritmo porque ya no tenés mayor cosa, ¿por qué superarte? Ya estás viejo, ya nos sacaste a nosotros. Tengo 4 hijos espectaculares, profesionales, increíbles, cada quien en su rama, pero yo realmente si me dijeran que tengo la posibilidad de estudiar una 4ª maestría o un 2º doctorado, créame que yo lo haría con todo el amor de mi vida porque me encanta, la verdad. El estudio y el leer para mí. No es lo mismo ¿Perdón? estudiar, no es lo mismo estudiar que aprender. Yo en mi tesis de la universidad hice una frase que se llama: lo importante no es mantenerse estudiando, sino tener el deseo de aprender algo nuevo cada día. Usted Bueno, y tiene de hecho, mi amiga, todos los días aprendemos algo nuevo los seres humanos. Jamás vamos a dejar de aprender. Yo, de hecho, di clases en la universidad por 11 años, en la Universidad de San Carlos, y yo le decía a mis alumnos, ustedes nunca van a dejar de aprender. Posiblemente algún día dejen de estudiar, ahí le doy toda la razón a usted, pero aprender, nunca van a dejar de aprender. Y nunca dejen de aprender. Y la única forma de no dejar de aprender es todos los días leyendo libros y, en mi caso, libros físicos. Si usted ve esta librería que está atascada, tenemos en cajas un montón de libros, porque en esta casa se lee mucho. Mi hija, de hecho, hacemos concurso de quién lee más libros, no por contender, sino que porque ese apetito, gracias a Dios, lo heredaron mis hijos, ¿Y del conocimiento. qué le diría a un niño de 6 años con recursos o sin recursos? ¿Qué le diría a un niño de 6 años como cuando usted entró a la escuela junto con sus hermanas mayores? Que deben de... Yo a un niño de 6 años le diría que no hay límites, no hay límites en el mundo que que le puedan vedar el derecho, el sagrado derecho que tiene de aprender y de superarse. No importa si no tiene los recursos correspondientes para hacerlo, no importa. Hay otra parte de su libro que dice: según mi madre, los primeros 3 años y medio de mi vida fueron de precariedad, pero llenos de mucho amor y felicidad. Ese fue mi primer entorno, con mucha escasez, pero feliz. De regreso estábamos hablando de la educación de su maestra que usted tuvo desde los 6 años y que vio en usted alguien que era importante tener una educación muy fuerte y tener el deseo de aprender, porque usted me decía fuera de cámaras que a usted no le gustaba estudiar, pero una cosa es querer estudiar y otra cosa es tener el deseo de aprender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaba usted con ese tema? ¿Y qué me puede decir de esta mujer que impactó tanto su vida como fue la maestra Elcita Valenzuela? Sí, Mayra, realmente son aquellas cuestiones de la vida que uno no logra comprender y no logra entender hasta después que han pasado muchísimos años. Yo creo que la señora, cuando nos presentaron aquel puño de niños, que yo creo que éramos 50, 60 niños, los que nos llegaron a inscribir nuestras madres, ¿qué vio en mí? Créanme que no sé, posiblemente, porque ni siquiera le puedo decir que yo era el más desaliñado de los niños que llegó, porque yo me recuerdo que todos éramos más o menos de la misma condición. Una escuela pública, niños realmente pobres, que posiblemente nuestras madres, más que por estudiar, era por el hecho de tener un poco de tiempo para ellas poder trabajar y para que nos dieran el vasito de atol que nos daban en ese momento y alimentarnos de alguna forma un poco. Pero la señorcita vio en mí algo, creo que se fijó en el niño más haragán de la clase, que era yo, porque como yo le dije y le compartí, mi deseo no era estudiar, mi deseo era buscar cómo trabajar y poder aportar, siendo el tiempo donde estaban mis 2 hermanitos
pequeños, pero éramos 4. Entonces la señorcita sí que impactó mi vida. Escuela Gabriel Arriola Porras. Escuela Gabriel Arriola Porras en zona 7, que todavía Así es. ahorita. Verá, Sí. ¿qué fue lo que usted cree que ella vio en usted para no dejarlo tal vez como pasó con otros niños, verá que no les dio la atención como se la dio a usted? Que se convirtió en algo para ella casi obsesivo, porque yo estoy seguro que ella me hubiese podido dejar desde el primer grado, desde el segundo grado, tercer grado, inclusive cuarto grado, porque yo, siendo honesto, creo que llegué a cuarto grado sin poder leer y escribir bien. Cuando ya mis compañeros, que todos empezamos el ciclo al mismo tiempo, ya leían y escribían bien. Yo era el más atrasado de la clase. Pero sin embargo ella apostó por mí. Apostó por mí, siguió, me graduó a los 6 años. Los 6 años de sexto primaria, me graduó ella. Y me recuerdo que mi mamá llegaba y le decía, señorcita, ¿cómo va mi Sergio? ¿Va a pasar este año? Y le decía la señorcita, raspadito, pero va a pasar. No se preocupe, va a pasar. Y efectivamente pasaba, pero no era por dedicación y porque yo era superación mía, era por el amor que ella me tenía y por la credibilidad que yo tenía para ella. ¿Qué vio? No sé. Ajá. Y tuve la satisfacción muchos años después de poderla tener como mi madrina de graduación de bachiller, mi madrina de graduación de abogado, mi madrina de graduación de mi primera maestría. Creo que en mi segunda maestría también, la tercera ya no estaba ella viva. Y me hubiera encantado en mi doctorando, terminar mi doctorando como tenía que terminarlo, que ella estuviera conmigo. Porque al igual que mi madre, ella confió en mí, creyó en mí, y de alguna otra forma ella fue la artífice para que se despertara en ese niño Aragán un deseo de estudiar tan impresionante que fue, como le dije en la narrativa anterior, que ahí ha de estar grabada. Me empezó cuando yo empecé a estudiar bachillerato. Y la universidad la saqué. Y los números, ¿Perdón? los números le gustaban desde pequeño, porque para llegar No, ¿qué va? a tantos años ¿Qué va? había que tener una habilidad numérica, digamos, que uno generalmente desde chiquito va demostrando, va interesándose, pues. Sí, mire, ¿qué va? Mi mayor enemigo era precisamente la clase de matemáticas, física y matemáticas, y Baldor era mi peor enemigo. En cambio, O sea, era una cosa, o sea, y como le digo, cómo el destino y la vida a mí me llevó a, a, a prácticamente dirigir empresas financieras, ya no cualquiera en un momento determinado llega a dirigir un grupo financiero como a mí la vida me lo proporcionó, en donde obviamente usted tiene que tener la habilidad de conocer los números, de saber los números, de interpretar los números, y pues se me dio, así como se me dio el deseo de estudiar, la vida me llevó a banquero, sí, que no era mi intención, porque 30. yo me gradué de abogado y notario, y la vida me llevó a banquero porque empecé a trabajar, como le digo, a 38 años de trabajar en la misma institución financiera. Y 7 años pues, fue presidente del Bantrap. 7 años. ¿cómo? 7 años fue presidente del Banco de los Trabajadores. Sí, fui 7 años presidente de Bantrap, incluyendo los últimos 4 años que nos convertimos en grupo financiero. Y pues obviamente era presidente de todas las empresas, de las 5 empresas que pululan alrededor del banco, yo era el presidente. Entonces prácticamente manejaba 5 diferentes contabilidades, 5 diferentes estados financieros que revisar. Y al final, pues obviamente tuve que aprender la matemática financiera,
me gustó, me entretiene. A pesar de que fue un abogado que se graduó en 1982, ¿verdad? O sea, y pues obviamente los resultados se digan. Nadie puede borrar. Ah. Un banco muy grande, una institución sumamente sólida, y como le digo, fue una cuestión de mucha satisfacción personal, y todo eso sí lo vio el CITA. Sí. Es increíble, pero el CITA sí vio todo eso, vio ese éxito, y seguramente ella ha de haber dicho, yo tengo mucho que ver en el éxito de este muchacho, ahora de este señor. Yo soy una persona de 68 años, lo ha de haber visto con mucha satisfacción, así como yo, con mucha satisfacción, casi que le cerré los ojos cuando ella se fue a este mundo como uno de sus hijos, porque prácticamente sustituía a José Luis. José Luis murió hace creo que 10 años en Texas, el que era su hijo mayor, y yo prácticamente agarré el papel de ese hijo que ella perdió en Estados Unidos, y estuve con ella siempre, y como le digo, hasta casi cerrarle los ojos. Una cosa linda para mí realmente. Si ella hoy la tuviera enfrente, ¿qué cree que le diría? Ella a usted. No, me lo dijo en un momento determinado, cuando ya comenzó ella a la decadencia de su vida, a ponerse muy enfermita. Ella me lo dijo mi hijo, porque así me decía, mi Sergito querido, así me decía, mi Sergito querido, me diste muchas satisfacciones en la vida, muchas satisfacciones en la vida. Y cualquier cosa que vaya a querer apañar eso, conmigo no va. Así que se sintió muy orgullosa, ella siempre, también de su hijo pequeño. Rubén es un excelente médico, un médico y cirujano muy connotado, un tipazo, y con él seguimos siendo hermanos prácticamente, nos comunicamos mucho, realmente. En otra parte de su libro usted dice, según mi madre, los primeros 3 años y medio de mi vida fueron de precariedades, pero llenos de mucho amor y felicidad. Ese fue mi primer entorno, con mucha escasez, pero feliz. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiso transmitirnos con... Cuando yo escribí esas líneas en mi libro, me recordé de que ahí sí estamos hablando de 5 o 6 hermanos. Vivíamos aquí en Guatemala les llamamos a las casitas de lepa y madera, les llamamos covachas. Sí. Y porque increíblemente mi mamá perdió la casa donde vivíamos, cerquita de la escuela donde estudié, mi mamá la perdió, que era un pedacito de casa, pero era una casa, por lo menos era casa. La perdió con un usurero, nos sacaron de la casa. Y mi mamá, pese a que ella tuvo la posibilidad de irse a vivir un asentamiento, como lo hacen muchísimas familias de pocos recursos o escasos recursos en Guatemala, mi mamá dijo, no, yo no voy a ir a meterme en un lugar que no me pertenece, y enganchó un pequeño lote en ese tiempo. Imagínense, estamos hablando de hace 50 años, 60 años prácticamente, en la colonia Montserrat, que ni siquiera la calzada San Juan existía. Era una calle asfaltada, así que iba a la calzada San Juan, al pueblo de San Juan Zacatepeques. No existía. O sea, estamos hablando de muchísimos años. Ahí es donde hablo de ese entorno. Me imagino esa covachita en donde vivíamos con muchas precariedades, muchísimas, en extrema pobreza. De hecho, no teníamos puerta. La gente no me cree cuando a mí me miran subido en un Mercedes-Benz y viviendo en una casa linda, me dicen, y yo les digo que en mi niñez yo no tenía puerta, no había puerta. Era una colcha que poníamos para tapar el frío respectivo. La gente no me cree.
y era piso de tierra y cuando llovía, como lo digo en mi libro, teníamos que subir los zapatos para que no se los llevara el agua que pasaba abajo o sea, pero si a mí me preguntan, créanme que yo fui muy feliz. Fui muy feliz, mi niñez fue mucha precariedad, digo, pero muy feliz, porque estaba rodeado de amor de una mujer extraordinaria que en este caso es mi madre, que todavía la tengo viva. Cumplió 100 años el 15 de enero. Una auténtica luchadora, una persona que nunca se rindió a la adversidad respectiva, luchó, trabajaba ahí en la casa cosiendo a máquina, también lavó ropa ajena en un momento determinado, y yo la veía luchar a ella, y eso a mí me hacía sufrir porque yo quería aportar a la casa. Bueno, y de hecho lo hice. Yo mi primer trabajo lo tuve a los 8 años. A los 8 años empecé a trabajar. Y su mamá, con esto del usurero, de no irse a invadir, digamos, un terreno, les dio un ejemplo a usted y a sus hermanos de mucha honradez, ¿verdad? Creo que eso se lo inculcó y ella lo demostró además con su ejemplo, ¿verdad? Absolutamente. Fíjese que inclusive porque le digo yo escribí ese libro ayudado por la historia, hablando con mis hermanas y mi mamá, y mi hermana mayor me decía, fíjate que la mejor amiga de mi mamá, era la del comité de vecinos de invasión de lo que fue en el periférico La Betania. Ajá. Ese asentamiento La Betania. Y la amiga le decía a mi mamá, no, Paulita, véngase para acá, hasta 2 lotes. Pues si yo soy el que estoy distribuyendo eso. Era tanta la dignidad de mi madre, era tanta la dignidad de esa mujer, que sabiendo la necesidad, optó por irse muchísimo más lejos, pero a algo propio y a algo que en un momento determinado podía decir es mío, es de mis hijos, y aquí vamos a luchar nosotros la vida, y efectivamente la luchamos. Todos la luchamos, y al final el cuento fue feliz. Mi mamá es una mujer feliz, mi mamá una mujer bendecida con 6 hijos, todos estamos vivos, no la peleamos, todos queremos estar con ella, y pues, como le digo, finalmente los esfuerzos de mi mamá no fueron en vano. En ejemplo, en tenacidad, en lucha, en esfuerzo, en sacrificio, y ante todo en amor y comprensión para nosotros. No, hombre, y eso realmente, la atención, la presencia de amor que ella les transmitió y que ella lo daba con ejemplo, pues no era solo hablar, sino que ahí estaba con calidad hacia ustedes el tiempo, poco, mucho, que podía compartir. ¿Verdad? Porque ella, pues, como usted lo dije, salía de temprano al taller de costura, lavaba ropa ajena, y usted empezó a vender ropa. Usted se iba a vender ropa. Cuéntenos esa iniciativa que usted tuvo con el señor que lo llevaba, que le hizo multiplicar sus ventas con él. Ay, esa anécdota, Mayra, me da risa porque me la han comentado quienes he tenido el privilegio de que me leera mi libro y me lo compartiera. Me dicen, ya eras negociante desde pequeñito, ¿ah? Ya eras negociante. Patojo chispudo me pusieron, porque el asunto fue de la siguiente manera. Nosotros salíamos a las 3 de la mañana, porque era bien lejos, o sea, estamos hablando de que eran los buses extraurbanos los que lo llevaban uno a la terminal, y salíamos muy temprano porque tenía que distribuir los suéteres que hacía don Ricardo Siliesa. Tenía un par de maquinitas, su esposa y él, esas eran las que cosían, hacían los suéteres, y los íbamos a vender a la terminal. Creo que dos o 3 veces por semana era el trajín de ir a vender. Él llevaba una caja bien grande y una caja más pequeña, porque yo le pedí trabajo a él. Yo llegué a pedirle trabajo, le dije, mire, Rubén, yo le puedo ayudar. Y me dice, ¿para qué? ¿Cómo vas a ayudar? Mire, usted vende, ¿cuántas docenas de ropa lleva al mercado? Pues 4 docenas. Pues me dice, yo llevo 4 docenas. Pues entonces lleve 6, yo llevo 2 más. Porque soy pequeño, no puedo ver una caja del tamaño suya. Ajá. Pero me la compró. Lo hicimos.
Bueno, ahora pasamos a una parte bien importante donde todos los niños creo que somos soñadores. Empezamos soñando. Usted pone en su libro, con el aguinaldo que recibía su mamá, nos llevaba a la Sexta Avenida de la Zona 1, en Ciudad de Guatemala, a ver, y hasta lo pone así con comillas, juguetes, por lo imposible que era comprar tan inalcanzables regalos. Eso quiere decir que ustedes soñaban con algún juguete en particular. ¿Cómo funcionó eso en su niñez? La Navidad para los niños de cualquier estrato social es una fecha, son fechas indudablemente que son las fechas más lindas de todo el año y las más emocionantes para las personas que en un momento determinado, los niños afortunados que pueden estar abajo de un árbol de Navidad abriendo un regalo de acuerdo a las posibilidades económicas de las familias en un momento determinado. En nuestro caso, y como la precariedad era nuestra marca registrada, pues era para nosotros realmente impresionante. Ese día lo esperábamos con muchísima ilusión cuando mi mamá nos decía, bueno, hoy es el día. Cabal eran los días en vísperas de la Navidad, hoy es el día, y ese día consistía en eso, ir a sextear en ese tiempo. No sé si usted lo hizo alguna vez, porque todas las estratos sociales de Guatemala sexteaban, así como sexteaban los estratos sociales altos. Los medios, también los que no teníamos nada, teníamos ese privilegio de ir a caminar del Parque Central, el Portal del Comercio, hasta la 18 calle. Y la parada obligatoria para que nosotros pudiéramos ilusionarnos de ver, no de poder comprar y compartir, era la juguetería, que estaba precisamente en la Sexta Avenida, y me recuerdo que entre 11 y 10ª calle creo que estaba la juguetería. Y usted se imagina, Mayra, para nosotros que no teníamos la capacidad de comprar un solo juguete de ahí, el poder contemplar las vitrinas respectivas en donde estaban los trencitos que caminaban en sus rieles, mis hermanas, las muñecas, y los carros de todo tipo. Era una delicia, para nosotros era una delicia, pero nosotros sabíamos y entendíamos y comprendíamos que mi mamá no los podía comprar, pero éramos felices viéndolos. ¿Alguna vez usted dijo, el día que yo tenga dinero voy a comprarme este juguete? Yo siempre fui un soñador. No le quepa la menor duda que en mi mente de niño tenía la certeza y la seguridad que algún día iba a tener ese y tal vez más. Y lo hacíamos. Y lo hacíamos porque ¿qué consistía esa visita a la Sexta Avenida? Caminar, pasar a la juguetería y después, como lo pongo en mi libro, pasar a la cena de Navidad que teníamos nosotros con mi mamá. Y todavía existe el restaurante, dice que usted no lo cree. Se llama, para los que nos escuchan y tuvieron una niñez o una vida de pobreza, no me van a dejar mentir. Se llama El Chino Pobre, así se llama el restaurante, y así se llama, El Chino Pobre. Es un segundo nivel en la 17 calle, creo yo, y Sexta Avenida. 17 o 16 calle, pero creo que 17. Ya se imagina usted que los platos, ya se imagina usted que los platos de chomín, que costarían centavos, yo me imagino que costarían 35, 40 centavos los platos. El de pollo era nos salían las uñitas de la gallina, hígados de gallina, de pollo, y pues los menudos del pollo, era lo que partían para echarle al chomín. Y me recuerdo que mi mamá nos comprábamos, éramos los 6, entre toda la marimba de niños,
y nos compartíamos 2 chomín dentro de 6. Esa era nuestra cena de Navidad. Y yo la recuerdo con tanta gratitud para mi madre y con tanto agradecimiento a Dios, porque no es, usted no se imagina lo que significa para un niño que compartió eso. Y también lo pongo en mi libro, y ahí sí que, perdónenme, me voy a hacer un poco falta de modestia, y así lo pongo en mi libro. Así yo he compartido la mesa más humilde, he compartido la mesa más humilde del mundo, y podría decirles que soy de los pocos seres humanos en el mundo que me he sentado en un restaurante de un hotel de 7 estrellas en Dubái. ¿Ya? Yo estuve hospedado en ese hotel y cené 2 veces en ese hotel de 7 estrellas, y no me recuerdo ni cuánto costó la cena respectiva. Por supuesto la pagó el gobierno que nos invitó, pero y fui igualmente feliz compartiendo Los extremos, digamos. esos extremos. Pero si me ponen en la balanza, ¿dónde fui más feliz? En el restaurante del Chino Pobre. Porque ahí era yo, era auténtico, era lo que teníamos, era para lo que alcanzaba, y créanme, fuimos felices. ¿Y en qué consistía nuestras Navidades? Eso no lo pongo en mi libro, pero nosotros no quemábamos cohetes el 24 ni el 31. Nosotros quemábamos cohetes el 25 y el 1 de enero, porque íbamos a recoger en la noche, el día siguiente a las 6 de la mañana, todos los cohetes que no habían estallado, y era aquellas bolsadas de cohetes no estallados, y nosotros nos pasábamos el 25 y el 1 quemando nuestros cohetes. De una vez. Sí, ahí se recuerda la mecha y vamos. Yo hacía eso. Mire. Era increíble, era una cosa extraordinaria, y la repetiría de mil amores, de mil amores. Y hablando de aventuras, usted también estuvo en los Scouts, ¿verdad? Y eso es una cultura, ¿verdad? Así como yo fui muchacha guía, es una cultura como muy bien arraigada, ¿verdad? Que transmiten en uno como joven, como niño, como adolescente. ¿Qué recuerda de esa época de Scout? Yo me enrolé al escultismo, diría yo, a mis escasos 12, 13 años posiblemente. Y gracias a eso, yo creo que yo no paré en drogas. Marihuana, en ese tiempo no habían drogas de este tipo, ¿no? Era marihuana y pandillas, no eran maras, eran pandillas. De hecho, la mayoría de mis amigos de infancia fueron a parar marihuanos y en pandillas. A mí, el haberme enrolado en los Scouts. ¿Cómo empezó? ¿Por qué o cómo llegó a los Scouts? Fíjese que increíble, pero ahí yo hilo un poco lo del asunto que le dije de mi poco interés en el estudio, y resulta que, como lo conté en mi libro, el primer año fue terrible, y fue el que me patrocinó la señorcita con su hijo, fue terrible. Yo perdí 5 materias y él perdió 4, las más importantes. Y pues obviamente ya no nos recibieron en el Instituto Tecunumán, que era el instituto público donde estudié mi primer año básico. Entonces el año siguiente mi madre tuvo que ver cómo hacía, y nos fuimos a inscribir en un colegio pobre que se llamaba San Carlos, en la colonia de la Florida, y ahí funcionaba un grupo de scouts los fines de semana. Entonces, cuando llegamos, alguien me habló de que había un grupo de scouts y que si no me interesaba, y le dije, ¿qué es eso? Pues mire, los scouts son muchachos que vienen a aprender habilidades, principios, valores, aventura, porque vamos a montañas y campamentos. Y pues me pegaron en el clavo de tal forma que me enrolé tanto, con tanto interés en los scouts,
que a los pocos meses de estar yo de scout ya era jefe de patrulla, así le decíamos. Y me jalé a la mayoría de mis amigos de la colonia que pude, me los jalé para el grupo, incluyendo a mis hermanos que estaban conmigo. Y ahí desaté todo mi amor por la naturaleza, por lo que Dios hace en la naturaleza, por la aventura, por compartir realmente, por enseñar y por liderar. Ante todo ahí comencé yo a pensar, dije, en 2 meses yo armé una patrulla, y quiere decir que yo tengo madera para poder ser líder en algún momento, y lo demás fue historia, porque la vida siempre me permitió liderar donde yo llegaba. Yo era cabeza. Yo era, aunque sea ratón, pero era cabeza. Dicen que los líderes son como las locomotoras, ¿verdad? Que uno anda jalando siempre a los vagones. Sí. Entonces uno es líder por naturaleza cuando hace cosas como las que usted hizo con los scouts, como ha hecho en sus grupos, como logró convencer al señor cuando estaban vendiendo la ropa. O sea, usted ha sido un líder nato y lo ha demostrado con sus actos y con su superación, pues, ¿verdad? Porque generalmente un líder pues va superándose porque sueña y es visionario y hace realidad todo eso que lleva adentro por querer realizar. Entonces, la casa que su mamá construyó el terremoto, de esa covacha de tierra que se la quitaron, después fue que querían una señora llevarlos a un lote para invadirlo, que su mamá honestamente, con respeto, dijo no, con dignidad. Después logra, con los ahorros y con el trabajo, logra construir una casita de adobe con lámina, y el terremoto les hace el favor de volvérselas a botar, y ustedes la tienen que tirar o terminar de tirar porque ya no se podía. Vuelve a caer usted y vuelve a saber levantarse. ¿Qué recuerdos tiene de esa caída de esa casa? Fíjese que estaba empezando la U. Sí, estaba empezando la U. Mis hermanas afortunadamente ya trabajaban, ellas son enfermeras profesionales y pues, estudiaban enfermería y eran enfermeras normales que se metieron a estudiar enfermería. Entonces ya, entre lo que mi mamá pedaleaba en la máquina para ganar, en lo que mis hermanas aportaban y lo que yo aportaba, porque yo a esas alturas, yo ya era orgulloso conserje de un excelente bufete de abogados en Guatemala. Yo era el conserje mensajero y después secretario. Es otra historia bien larga. Esa viene despacito. Ahorita quedémonos con lo de la casa. Ya, entonces ya aportábamos y se construyó una casa de adobe y lámina con piso. Ya teníamos piso. E increíblemente, casi que le podría decir que cuando la terminamos de pintar y de acomodar y de terminarla prácticamente, nos acontece que el terremoto fue una cosa complicada. Parece que teníamos una vena de capa tectónica en la colonia, porque fueron pocas las casas que se llevó y desgraciadamente a nosotros nos pasó abajo. Yo sufrí el terremoto en vivo, una cosa impresionante, y que por gracia de Dios las paredes increíblemente cayeron. Como eran casas que estaban casi que solas, cayeron para afuera, no cayeron para adentro, si nos hubieran matado. Y solo quedó la fachada, porque la fachada sí tenía una columna de concreto en la parte de arriba y quedó la fachada. Entonces tuvimos que botarla a patadas, mis hermanos, mi hermano y mis amigos y yo, el día siguiente al terremoto. Y pues ahí empezó la historia de que ya decidimos ganarle un poco al destino y buscar construir una casa de concreto, de 2 pisos, de 2 niveles,
En ese mismo terreno. En ese mismo lote construimos una casa de concreto de 2 niveles, ya de concreto. Y pues obviamente ahí ya empezó otro tipo de vida para nosotros. Yo estudié en la universidad, ya cuento la historia también. Yo ingresé a trabajar en el Banco Nacional de la Vivienda. ¿Sí? En el Banco Nacional de la Vivienda, en el departamento jurídico como procurador, porque ya estudiaba Derecho. De una cosa que Dios me abrió esa puerta en una forma increíble, que solo como teje Dios las cosas logré yo. Y también increíblemente a los 6 meses de estar en el departamento jurídico, vieron en mí algo las autoridades del banco y me pusieron de jefe del departamento de vivienda. Y es una cosa muy importante. Imagínense, nosotros no teníamos casa en ese momento porque la había botado el terremoto. Vivíamos en un asentamiento enfrente de los lotes baldíos con carpas y champas y como vivió un montón de guatemaltecos en el tiempo respectivo. Y yo era el jefe del departamento de vivienda del Banco Nacional de la Vivienda. Entonces yo daba apartamentos en Nimacuyú, en la colonia, en la zona 21, en la Justino Barrios, en la colonia Venezuela, que así se llama esos proyectos. ¿Y usted cree que yo dije, bueno, entonces me voy a despachar un par de apartamentos y me voy a dar a mi familia a vivir ahí? Mi mamá, años antes, me había enseñado lo que era respetar y dignidad. Había muchísimas gentes que habían tenido años los expedientes guardados esperando una vivienda. Y pesó muchísimo más el ejemplo de mi madre para poder decir yo no. Entonces lo que sí hice, porque era legal y nos lo ofrecieron las autoridades del banco en ese tiempo, es a los que quieran les damos un préstamo, con préstamo blando, le decían ellos, que se lo daban a todo el mundo. Pues, el préstamo reconstrucción, que así se llamaba, Van Vivir, ¿ya? Ahí era de reconstrucción de los hogares guatemaltecos. Pues, y nos metimos a un crédito a 20 años, con mis hermanas y yo éramos los deudores, y construimos esa casa que le digo, casa que obviamente todavía existe y está en la colonia Montserrat. Obviamente mi mamá terminó vendiéndola cuando ya todos agarramos para todos lados. Y de hecho fue ese segundo nivel lo construí yo porque ahí me casé. Ahí tuve mi primer bebé con mi esposa y fue nuestra primera casita. Fue el segundo nivel de mi casa. Amor. O sea que usted primero limpió zapatos, después vendió ropa, trabajo, después entró, o fue antes que entró a la oficina como conserje de abogados y que vieron que usted estaba como conserje, como mensajero, y después usted hacía cosas en la máquina de escribir y se dieron cuenta que era bien habilidoso. Me cacharon, es que lo que pasa es que yo era el que hacía la limpieza. Pero yo estudiaba en la Escuela Nacional de Mecanografía porque era obligatorio estudiar mecanografía en ese tiempo. Y me fascinaba la máquina. Y era muy hábil para la máquina, escribía muy rápido. Entonces, un día era bien temprano y agarré una hoja y me metí a una máquina Olimpia nuevecita que estaba porque no tenían secretaria, era un bufete bien nuevecito, no tenían ni siquiera secretaria. Y me cachó uno de los abogados tecleando la máquina de escribir a todo lo que daba. Sí. Y cuando entró me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo dije, ahí se acabó, se terminó mi trabajito de conserje y que ni modo. Pero cuando él agarró la hoja y la dio, me dijo, ¿qué estás escribiendo? Vio que yo estaba escribiendo cosas cuerdas, estaba escribiendo cosas normales. Y me dice, ¿a esa velocidad escribís? ¿Y dónde aprendiste? En la Escuela Nacional de Mecanografía. ¿Ya? De hecho, fui campeón nacional de mecanografía en el año que estuve ahí. Entonces me dice, a partir de hoy vas a ganar, en lugar de 75, que sabes que era lo que me pagaba, vas a ganar 125. Entonces vas a ser conserje, procurador y secretario a la vez. Entonces ahí empecé. Fíjese que por ello soy abogado.
Ahí me enamoré yo de la profesión de ellos, porque yo veía trabajé con unos hombres extraordinarios, unos abogadazos. Uno de ellos todavía vive, el licenciado Pedro Leonel Brolo Campos, que es un gran abogado. Él todavía vive. El licenciado Jorge Alfonso Palacios Mota lo mataron por su profesión. Sí, a él lo mataron yo salí del bufete cuando mataron al licenciado. Otro hombre que aún teniendo hijos me adoptó. El que me agarró con la máquina de escribir me adoptó prácticamente como hijo. Él me pagó el traje para el bachillerato, me pagó los gastos del bachillerato. El licenciado, me adoptó. El licenciado Palacios. El licenciado Jorge Alfonso Palacios Mota. Que él lo asesinaron por un caso penal muy sonado que hubo en su tiempo, en los tiempos de los 80, era complicado Guatemala, y murió en un atentado asesinado a balazos. Y ahí yo decidí irme con otros amigos, colegas que conocían ese mismo bufete, pero yo ya había prácticamente casi terminado mi pensum en la universidad, que por cierto la universidad era distinguidísimo alumno porque no perdí nunca ninguna cátedra. ¿De qué hizo su tesis? ¿Cómo? ¿De qué la hizo? Del Bambi. Del Bambi. Mi tesis basó sobre los reglamentos, las falencias de los reglamentos del Banco Nacional de la Vivienda. Y de eso hice mi tesis porque trabajaba, de ahí nació el hecho de que conociera al subjefe del departamento jurídico que nos rentaba la oficina, y él también vio en mí algo que me dijo. Yo no le pedí trabajo, él me dijo: Sergio, usted no quisiera trabajar en un banco. Entonces Dios me ha ido increíblemente, madre, abriendo una y otra puerta, y otra puerta, y otra puerta, y otra puerta. Entonces, cuando Él me cerró las puertas, o permitió que se me cerraran las puertas aquí, yo entendí su propósito. Sí. Yo sabía que había traspasado ciertos límites, porque así se llama mi libro. Si usted se da cuenta, el subtítulo de mi libro es Guatemala, un país en el que triunfar sin pedigrí es pecado. Y si alguien no tiene pedigrí, soy yo. Y sin embargo, en el momento en que yo comencé a ganar premios internacionales como empresario destacado bancario, con la estrategia que llevaba y todo, que no era mía, solo es de un equipo de trabajo, en ese momento alguien decidió cortarme la cabeza en este país y darle un alto: hasta aquí vas a llegar. O sea, tampoco me mataron, sí lo quisieron hacer, pero estoy vivo y estoy más lúcido que nunca, y como usted dice, un soñador no deja de soñar. Yo no dejo de soñar. Claro, no dejo de soñar. Está vivo, y mientras que estemos vivos, yo le decía siempre a mi papá, que se me fue cuando tenía 96 años, que el que tiene ilusiones tiene vida, ¿verdad? Él tenía muchos sueños y seguía, ¿verdad? Entonces, creo que es un ejemplo que yo tuve en él de que hay que soñar y hay que ser visionario, pero hay que saber, porque donde está el foco está la energía. Y ahorita, pues, nos han truncado, nos han cerrado las puertas, pero se nos abren otras mucho más grandes, ¿verdad? Sí. Así que esta charla, Sergio, fue realmente, y digo fue porque vaya que nos costó irla por partes, pero finalmente le agradezco mucho. Su libro es interesantísimo para el que no lo ha leído. Era De la pobreza al poder. Aquí traté de transmitir un poco de sus inicios, de cómo una persona que nace en extrema pobreza puede llegar a tener el nivel académico que usted tiene, el nivel de profesional como profesional bancario de trabajo, con un camino y una huella de honestidad digno de su apellido, con o sin pedigrí, pero es usted, porque Sergio Hernández, como yo digo, mi nombre es mi marca, y usted ha ido dejando esas semillas de lo que usted aprendió de su mamá, de lo que la vida le ha ido enseñando hasta ahorita,
y creo que la vida por algo nos juntó, así que yo le agradezco muchísimo esta oportunidad de conocerlo más, de poder oír con sus propias palabras, su experiencia de cómo ha llegado a ser lo que es, siendo un hombre correcto, de ejemplo, y que al que la hizo la paga, y eso ya lo sabemos, y hay alguien allá arriba que toma nota de todo, porque la verdad siempre sale al luz. Siempre, ¿verdad? Amigos oyentes, Jueves con Mayra tomo 1, si no lo ha leído, también está. Aquí tenemos 2 grandes libros que es importante que tengan. Lo puede conseguir en Amazon, ambos están en Amazon, y el mío está en Kindle también. Así es que... El mío también está en Kindle. Ajá. Está en y Kindle. creo que todavía Sofos y Artemis lo están vendiendo todavía. Ahí he estado. Muchísimas gracias, Mayra. Un privilegio de veras estar en su programa. Habemos 2 tipos de seres humanos: los que odian y destruyen, y los que aman y construyen. Y creo que ustedes son de la segunda, del segundo hervor, son los que aman y construyen, igual que yo. Y nada, ni absolutamente nadie puede borrar, como usted dice, las huellas que hemos dejado, las pisadas que hemos dado han sido con pruebas, han sido con fundamento, con números. En este caso, los banqueros son números, ¿ya? Y eso no lo puede borrar absolutamente nadie. Y como usted dice, y yo, sí, es un dicho que siempre he dicho yo: la mentira da la vuelta 3 veces al mundo, mientras la verdad apenas se está poniendo los pantalones. Pero la verdad siempre va a salir a luz. Así que muchísimas gracias, mi amiga. Es un privilegio, ¿eh? Igual, como dicen en la India, namaste. Namaste. Gracias por todo y por todo lo compartido, y esperamos pronto hacer la continuación o a ver cómo nos va. Así con mucho gusto. Muchas gracias. Mucho gusto, mi amiga. Oye, bendiciones. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.